Muy buenas noches a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi nombre es Jesús Barbosa Cruz, soy un abogado especialista en Derecho Penal Militar Policial y bueno, vía tutoriales tratamos de explicar una breve síntesis de los casos concretos o reales que llevamos en este estudio jurídico y le damos una muestra de una solución más adecuada y acertada vía una sentencia, sea de reincorporación, CTS, pensiones o los beneficios que le corresponden a los distintos miembros efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Bien, en este tutorial, hoy día 14 de febrero del año 2022, queremos traer a presentación a ustedes cómo interponemos una demanda de nulidad de resolución administrativa ante el juez especial de trabajo o laboral de, lógicamente, la ciudad de Lima. Y esto se hace en base al artículo 2º, inciso 4 de la ley 29497, nueva ley procesal del trabajo, que todos ahora conocemos. Los juzgados que se ven las impugnaciones de resoluciones administrativas son los juzgados de esta materia, laborales. El demandado en este caso de esta nulidad es el Ministerio del Interior o Mininter, y el petitorio de esta demanda es una demanda acumulativa, objetiva y originaria. Y como pretensión principal, nosotros estamos solicitando que se declare fundada la nulidad total de una resolución electoral del año 2018 de la Inspectoría General de la PNP, de fecha agosto del 2018, que resuelve en su artículo primero sancionar a un miembro de la Policía Nacional con el pase a la situación de retiro al haber incurrido en la infracción muy grave en el código MG39, tipificada en la tabla de infracciones del anexo 3 de la ley 3714, ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional, al no haberse incorporado al término de sus vacaciones, con fecha mayo del 2018, por contravenir la Constitución, las leyes específicas de la materia y básicamente el artículo 10, inciso 1 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general. En la pretensión accesoria a la pretensión principal, nosotros estamos solicitando que se ordene a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú su inmediata reincorporación a la Policía Nacional a la situación de actividad con eficacia desde la fecha en que se hace efectiva la precitada sanción, ¿no? Es decir, si fuera mayo o fuera junio del año 2018 o 2020 o 2021, incluso 2022, desde esa fecha hacia el momento en que es restituido definitivamente mediante una sentencia judicial definitiva con el pago de las costas y costos del proceso. El plazo para interposición de la demanda es importante. Muchos me han preguntado cuál es el plazo para que se pueda interponer una demanda, dónde está asignado jurídicamente. Bueno, el plazo para la interposición de la demanda está previsto en el artículo 18, inciso 3 de la ley 27584, ley que regula el procedimiento contencioso administrativo, aprobado mediante el decreto supremo 011-2019 que habla, en este caso, se ha operado el silencio administrativo negativo. Esa es la interposición a la ausencia de una respuesta por parte de la entidad estatal, que es la policía, o puede ser las Fuerzas Armadas, Ejército Peruano, FAP, o la Armada Peruana. Entonces, en este caso hablamos de que se ingresó a la mesa de partes un último escrito de agotamiento en la vía administrativa porque la Inspectoría de la Policía Nacional, en este caso, no daba respuesta a los recursos presentados o impugnativos en este caso concreto. Bien, pero lo que acá tenemos que tener bien claro y que tenemos que preñar y señalar es que las infracciones que se cometen en un procedimiento cuando hay ausencia de notificación hay que diferenciar en una ineficacia, en una invalidez o en una nulidad del acto de notificación. Si corresponde o no invocar esta invalidez, esta ineficacia o esta nulidad a título del artículo 21 o 22 de la ley 27444, o también por ausencia de respuesta, o también podría efectuarse a la luz de la revisión del expediente administrativo caso a caso, si es que la notificación ha sido inválida, como es el tema que vamos a tratar en este momento para conocimiento de todos ustedes. Bien, lo primero que tenemos que decir es que conforme a lo reglado en el artículo 199,5 del artículo 199 de la ley 2744, el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de los plazos ni los términos para su impugnación.
en concordancia con la sentencia recaída en el expediente 1398 ATC. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar acá o tenemos que afirmar como administrados? ¿Y cómo vamos a resolverlo ese tema? Que el administrado, transcurrir el plazo para que la administración resuelva, cuando hablamos de administración hablamos de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, la petición, la impugnación o el recurso que se haya planteado, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo negativo y acudir a la vía jurisdiccional, o de esperar el pronunciamiento de la administración, que muchas veces el plazo de los 30 días lo convierten en 3 o 4 meses y bueno, depende de la estrategia del abogado y de la fórmula como presenten los recursos impugnativos. Recuerde que esto es una falta muy grave que amerita pase a la situación de retiro. Hay que ser muy cuidadoso en exponer los argumentos en el expediente administrativo ante el órgano de inspectoría para que pueda tener éxito en el futuro al momento de impugnarlo judicialmente, ¿no? Lo que tenemos que emplear acá también es que el agotamiento de la vía administrativa, si bien es cierto, se solicita la notificación de una resolución directoral y se ingresa por mesa de partes, pero tenemos que invocar quién recibió la notificación, poner el nombre del suboficial o de la persona que se encuentra encargada de mesa de partes, y tenemos que alegar que la inercia de la administración, o sea, la falta de respuesta de la administración, en este caso de la Policía Nacional, provoca el llamado silencio administrativo negativo. O muchas veces lo que están haciendo ahora, el dictamen de las oficinas de asesoría jurídica, donde se encuentran oficiales que en el grado de mayor, que ya son oficiales superiores, responden una tremenda barbaridad jurídica, imponen ante un recurso administrativo, que en lo más grave es un recurso de apelación, responden con una notificación que dice, le pongo en conocimiento la notificación, hacen un extracto de lo que dice el asesor jurídico y firman, y esa es la notificación. Cuando todos sabemos que para un recurso impugnativo o una solicitud de una materia determinada, impugnación, CTS, reincorporación, nulidad, ineficacia, tiene que haber una respuesta mediante una resolución administrativa fundada en derecho, porque si no se vulnera el artículo 139, insisto, 3, 5 y 14, de vulneración de motivación y de debido proceso, en la modalidad del derecho a la defensa, al no encontrar una respuesta fundada en derecho. Bien, todas las preguntas que se plantean respecto a este tipo de sanciones MG 29 o lo que tienen que ver con faltas muy graves, tienen que ver con la interpretación del principio pro actione, favorecimiento del proceso, y el proceso es informalísimo. Los fundamentos de hecho que tienen que presentarse ya en la demanda no tanto tiene que ser el señalamiento del informe que se ha presentado, de la, por ejemplo, moral y disciplina del área personal de la administración, o por ejemplo, no se va a señalar de repente alguna dictamen jurídico interno. La obtención de un proceso que se declare fundado tiene que ser la creación jurídica probatoria del especialista, del técnico abogado, que verse sobre la infracción muy grave y cómo neutraliza no solamente la imputación desde el punto del elemento objetivo del tipo, sino del elemento subjetivo del tipo. Cómo se puede llegar a plantear excusas absolutorias, cómo se puede llegar a plantear causas de justificación que neutralicen la imputación y consecuentemente se declaren la nulidad de la resolución. Pero ese es un tema que depende también de cómo se plantee la defensa y cómo haya la lectura cabal del expediente administrativo y fundamentalmente los recursos que escolten los descargos administrativos. Todo empiezan con órdenes telefónicas. Muchas veces se dice hay una orden telefónica que se constituyó el inmueble, por ejemplo, del administrado a darle una notificación porque se encontró falto a su unidad de trabajo. Y aquí vienen los errores materiales o de descripción de la notificación. Dice: en el lugar se observó un inmueble de 2 pisos, color tal, con puerta metálica, cuya numeración corresponde al citado inmueble, realizando en toques en reiteradas oportunidades con resultado negativo, y se efectuó una placa fotográfica del inmueble. Es decir, los efectivos policiales que se van a notificar la resolución o el acto administrativo que da respuesta al interesado, se van solamente con la consigna de notificar. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, notificar a como del lugar, bien, mal, como sea, toman una foto, lo dejan debajo de la puerta, debajo del techo, por la ventana, pero notifican. Para ellos está bien,
Pero para el mundo del derecho no puede estar bien. ¿Por qué? Porque la notificación tiene que ser válida. Artículo 20-21. Y si la notificación es inválida, porque de repente hay un defecto que se puede subsanar, o de repente se entregó a una persona distinta, o se equivocó con la numeración, o se equivocó con la descripción del inmueble, pese a que hay una fotografía y que lo lleven al área de personal, los encargados correspondientes, eso vicia el proceso. Eso tiene que ser alegado por el abogado en los alegatos. Tiene que ser alegado por la defensa técnica al momento de la descripción de la imputación, sobre todo en las líneas argumentativas, y donde tiene que esbozar si se varió o no de domicilio real el administrado, si consta esa variación en la Policía Nacional en su legajo personal, si consta esa notificación de un domicilio que señala en un distrito respecto a otro distrito y las características del inmueble, que tienen que ser objetivas. Porque muchas veces la constancia de notificación y entrega que hace la Oficina de Disciplina o que hace Inspectoría o que hace la Dirección de Recursos Humanos es con graves defectos. Porque los notificadores, como en muchos videos que he presentado, el notificador se va con un suboficial acompañado. El segundo suboficial aparece de testigo. Nuevamente el otro da fe de que el testigo es el otro testigo y que los dos son testigos de lo que, quieren ser que sea testigo. Conclusión, lo invalidan todo. Eso conviene a la administración. Eso tiene que ser aprovechado por los órganos de defensa. Pero, sin embargo, tenemos que también decir que las diligencias que se realizan tienen que ser específicas y tienen que ser determinadas. ¿Por qué? Porque el artículo 10, el numeral inciso 2 de la ley 2744, siempre tiene que acreditarse que se ha ocurrido una variación de domicilio con un documento correspondiente, con un escrito que se ha ingresado, o con la hoja RENIEC, o tiene que ser también verificado y constatado por testigos imparciales, no los mismos policías, ¿no? Porque ustedes sabrán que los policías van y dicen, no, le entregamos a tal persona, llenan un DNI, como tienen en su celular los números de DNI de las personas, lo llenan y listo, ya cumplimos con la notificación. Y la administración, como incurre en una serie de vicios y arbitrariedades y abusos con los administrados, suboficiales u oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas, consecuentemente ese expediente administrativo, cuando se vaya a revisión del Poder Judicial, lógicamente va a ser declarado nulo siempre y cuando tengamos la experticia, el cuidado. Recordemos que estas son faltas muy graves que pasan a la situación de retiro a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que tiene que ser escrupulosamente detallado y analizado a la luz de los principios de argumentación, leer a Tulmin básicamente, porque la argumentación es básica, a Manuel Atienza para poder postular y básicamente la creación de la prueba de acuerdo a cada caso concreto. Recuerde que todo esto tiene que fundamentarse jurídicamente. Porque si usted dice que la notificación es inválida porque se ha notificado en un lugar diferente, tiene usted que alegar vulneración al debido procedimiento administrativo. Tiene que alegar violación al derecho a la defensa, artículo 35, 39 y 114 de la Constitución. Tiene que alegar violación al principio de legalidad, el que después se encuentra arreglado en el numeral 1,1 del artículo 4 del título preliminar de la ley 2744. Tiene que alegar el derecho de defensa administrativa, 1,2 del artículo 4 de la ley 2744. El principio de impulso de oficio, también que se encuentra regulado en el artículo 1,3 del artículo preliminar del TUO de la ley 2744. El principio de la buena fe procedimental, el principio de la verdad material, el principio del ejercicio legítimo del poder. Y básicamente tiene que ver los requisitos de validez de los actos administrativos, que es el artículo 3 del título preliminar de la ley 2744, que habla de la competencia, el objeto, el contenido, la finalidad, la motivación y el procedimiento regular. Pero esto tiene que estar concordado cuando uno invoca nulidad con el inciso 1 del artículo 10 del título preliminar de la ley 2744, que habla la contravención a la Constitución, a las leyes y las normas reglamentarias, generan una nulidad total. La obligación de notificar. Lógicamente que la notificación de notificar está en el numeral 18,1 del artículo 18 del título preliminar del texto único 2744. Hablamos de un caso del año 2018, por si acaso. El régimen de notificación personal. El régimen de notificación personal en caso de no encontrar al administrado. Son dos supuestos. El régimen de notificación cuando encuentro al administrado o encuentro a un tercero, describo las características del inmueble, o el régimen de notificación en caso de no encontrar al administrado, que muchas veces lo dejan debajo de la puerta, lo dejan en otro domicilio. El silencio administrativo negativo no implica el cómputo del plazo.
La regla general para las notificaciones se encuentran estipuladas en el numeral 70,1 del artículo 70 del Decreto Supremo 0390 y N del 12 de marzo del 2020, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional y que reza las notificaciones son válidas cuando se realizan indistintamente en el domicilio real que conste en su legajo personal. Ojo, esa es la clave. Dice, no, de acuerdo a la RENIEC, pero la ley no dice eso. Este Decreto Supremo 03-2020 en el 12 de marzo de 2020 dice el domicilio real que conste en el legajo personal. Muchas veces los efectivos policiales cuando están en una comisaría dan a conocer con un documento, bueno, vivo en un cuarto alquilado. Y la policía, bueno, declaró que vive en un cuarto alquilado y se olvidan de este numeral 4 que está señalado que dice que tiene en su legajo personal. Es causal de nulidad. El principio de integración, el principio de favorecimiento del proceso, el principio de suplencia de oficio y el plazo para interponer la demanda, lógicamente, conforme al numeral 3 del artículo 18, es que estamos hablando de que conforme se establece el artículo 188,5 y 168 de la administración, se puede incorporar cada vez que se carezca de eficacia el pronunciamiento, una vez que fue notificada con la demanda. ¿Correcto? Y el plazo para interponer la demanda está arreglado en el artículo 199,5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que la impugnación normalmente con un proceso contencioso administrativo son 3 meses o 90 días. Esto lógicamente tiene que estar también concordado con alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso del Perú versus el Fondo de Reparaciones de la Sentencia del 31 de enero del 2021, párrafo 71, refiere al tema de la materia convencional y cualquier autoridad, sea pública o privada administrativa, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso. Eso es básicamente. Los medios probatorios finalmente tienen que ser adecuados a lo que usted postula. Si trata usted de demostrar que existe una causa de justificación porque estuvo enfermo, porque comunicó a tiempo, porque hizo las llamadas telefónicas, como muchas veces he logrado la reincorporación, por demostrar y probar causas de justificación, tienen que ser acreditadas en el expediente. Lo que no está en el mundo, el expediente, decía el maestro Javier Vallerrestra Goicoechea González, no está en el mundo. Todo tiene que ser acreditado y tiene que ser interpretado a la luz de los principios, las teorías fundamentales y constitucionales y dentro del derecho procesal administrativo y concordado con la ley 3714 ahora o con la ley 29131 de las Fuerzas Armadas. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa, estoy a sus órdenes en este canal de YouTube Barbosa Abogados para servirlos en todo lo que son temas de reincorporación a la situación de actividad militar, CTS, pensiones, integraciones, actos homogéneos que ya vamos a hablar en las Fuerzas Armadas, en la Armada Peruana y todo tipo de actividad penal militar. Mi celular de contacto es 98 92 44 962 y a sus órdenes a través de la página web www.barbosaabogados.com. Gracias.